Nunca pensé que las palabras más crueles saldrían de los labios de mi propia hija. Las palabras que me convirtieron de padre en enemigo, de protector en estorbo. Papá, tienes que pagar la deuda de Javier. Son casi 50,000 euros. Si no lo haces, perderemos todo. Esas palabras resonaron en mi cabeza como campanas de una iglesia vacía. Frías, huecas, exigentes. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita porque lo que vas a escuchar no lo vas a creer. Mi hija Laura. Mi niña. La misma que dormía en mis brazos cuando tenía pesadillas. La que lloraba en mi hombro cuando su primer novio la dejó. La que juró amarme siempre. Ahora me miraba con ojos que no reconocía. Ojos que calculaban, que exigían, que medían mi valor en euros. 50,000. Repetí sintiendo cómo mi voz se quebraba. Laura, eso es toda mi pensión de 3 años. Es lo único que me queda después de... ¿Después de qué es, papá? Me interrumpió y su tono era como hielo. Después de vivir solo en esa casa enorme. Después de negarte a vendernos tu parte cuando te lo pedimos. Negarnos. Como si la casa donde construí mi vida fuera un bien negociable. Como si cada ladrillo no tuviera el sudor de 30 años de trabajo. Como si tu madre no hubiera elegido cada color de cada pared. Tu madre y yo... Comencé. «¡Mamá ya no está!», gritó Laura, y esas palabras fueron como bofetadas. «Lleva 2 años muerta, papá. Tienes que pensar en los vivos. En tu familia. En tu nieta». Ahí estaba. La carta que sabía que jugaría. Sofía. Mi pequeña nieta de 5 años. Mi luz. Mi razón para sonreír cada mañana. Laura, yo adoro a Sofía, lo sabes. Pero 50,000 euros... Mi voz se apagó. «Entonces no te importamos», dijo ella levantándose de la silla. Su marido Javier estaba detrás de ella silencioso como siempre, con esa sonrisa torcida que nunca me gustó. Los ojos calculadores que veían mis cosas antes de verme a mí. «Si nos quisieras de verdad nos ayudarías. Pero veo que tu dinero es más importante que tu propia sangre». Y se fueron, dejándome en mi cocina. Solo. Con el café frío en la mesa. Con el eco de sus palabras rebotando en las paredes vacías. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo recordando cuando Laura tenía 7 años y me pidió que la llevara en hombros porque sus piernas estaban cansadas. La cargué durante 3 kilómetros. Feliz. Orgulloso. ¿En qué momento dejé de ser su héroe para convertirme en su banco? Pero lo que Laura no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo había estado escuchando. 3 noches antes de esa conversación, cuando cenaron en mi casa, los escuché hablar en el jardín, mientras yo fingía estar dormido en mi sillón. «Tiene que tener al menos 200,000 guardados», decía Javier. «Tu padre siempre fue tacaño. Seguro lo tiene todo escondido». «Lo sé», respondió Laura. «Y cuando se muera todo será nuestro de todas formas. Pero necesitamos ese dinero ahora. Presionalo con la niña. Siempre funciona». Y rieron. Rieron juntos mientras planeaban manipularme usando a mi propia nieta. Esa fue la noche en que algo dentro de mí murió. Pero también fue la noche en que algo nuevo nació. Algo frío. Calculador. Algo que aprendí en mis 72 años de vida, que a veces el amor no es suficiente. Que a veces tienes que protegerte incluso de tu propia sangre. Porque lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo. Para siempre. Me llamo Ricardo Álvarez. Tengo 72 años. Y durante 53 años, creí que había construido una familia perfecta. Viví para mi familia. Cada decisión, cada sacrificio, cada euro que gané, fue pensando en ellos. En dar a mis hijos lo que yo nunca tuve. En construir algo sólido. Algo que durara. Algo que significara amor. Nací en un pueblo pequeño de Andalucía. Mi padre era jornalero. Mi madre cosía ropa para las familias ricas. Pasamos hambre más veces de las que me gusta recordar. Juré que mis hijos nunca conocerían ese dolor. Nunca sentirían el estómago vacío. Nunca llevarían zapatos rotos a la escuela. Y cumplí esa promesa. Trabajé en la construcción desde los 18 años.
Primero como ayudante cargando sacos de cemento bajo el sol de agosto. Luego como oficial. Finalmente como capataz. Mis manos se volvieron ásperas. Mi espalda se dobló. Pero cada noche cuando llegaba a casa cubierto de polvo, mi esposa Elena me esperaba con una sonrisa y mis hijos corrían a abrazarme sin importarles la suciedad. Elena. Mi Elena. Nos conocimos en una verbena del pueblo. Ella tenía 18 años y un vestido azul que brillaba bajo las luces de colores. Yo tenía 22 manos vacías pero llenas de sueños. Le prometí que construiría un castillo para ella. Ella se rió y me dijo que con una casa pequeña y mucho amor sería suficiente. Le di ambas cosas. Compramos nuestro primer piso con un préstamo que tardamos 20 años en pagar. Era pequeño en un barrio obrero, pero era nuestro. Laura nació ahí. También su hermano menor Miguel, que ahora vive en Argentina y apenas llama. Fueron años duros pero hermosos. Elena trabajaba limpiando casas mientras yo levantaba edificios. Los niños crecían felices, sin saber cuánto sudor costaba cada juguete, cada libro, cada par de zapatos nuevos. Cuando Laura tenía 10 años, Elena enfermó por primera vez. Cáncer. La palabra que todo el mundo susurra porque da miedo pronunciarla. Vendimos el coche. Pedí préstamos. Trabajé doble turno, lo que fuera necesario para pagarle el mejor tratamiento. Elena ganó esa batalla. Y yo aprendí algo importante, que el dinero solo importa cuando puedes salvar lo que amas. Los años pasaron. Laura se hizo mujer. Estudió enfermería con el dinero que guardé durante años. Se graduó. Consiguió trabajo. Conoció a Javier en el hospital donde trabajaba. Nunca me cayó bien Javier. Algo en sus ojos me inquietaba. La forma en que miraba nuestra casa cuando venía a cenar. Cómo preguntaba sobre mis inversiones. Cómo su sonrisa nunca llegaba realmente a sus ojos. Pero Laura lo amaba, o eso decía. Y yo callé. Porque los padres aprenden a callarse cuando ven a sus hijos cometer errores. Porque a veces el amor significa dejarlos caer para que aprendan a levantarse solos. Se casaron. Nació Sofía. Mi primera nieta. Mi cielo. Cuando la tuve en brazos por primera vez, sentí que todo el sacrificio, todo el dolor, toda la lucha había valido la pena. Porque en sus ojos vi el futuro. Vi la continuación de todo lo que Elena y yo habíamos construido. Elena murió cuando Sofía tenía 3 años. El cáncer regresó, esta vez más fuerte, más cruel. Esta vez no hubo suficiente dinero en el mundo para salvarnos. Cuida a Laura, me susurró Elena en sus últimos días, su mano delgada apretando la mía. Y a Sofía. Prométeme que siempre las protegerás. Se lo prometí. Lloré sobre su mano. Le juré que nunca estarían solas. Ahora, 2 años después, me doy cuenta de que proteger a alguien no siempre significa darles lo que piden. A veces significa darles lo que necesitan, aunque duela, aunque te odien, aunque te conviertas en el villano de su historia. Después del funeral, Laura cambió. O quizás yo no quise verlo antes. Se volvió impaciente, distante. Sus visitas eran más cortas, sus llamadas menos frecuentes. Y cuando venía siempre había algo. Una sugerencia sobre vender la casa. Un comentario sobre cuánto espacio desperdiciaba viviendo solo. Una pregunta sobre mis ahorros. Javier empezó un negocio. Importación de algo. Nunca entendí bien qué. Laura dejó de trabajar para ayudarlo. Necesitaban dinero para invertir. Les presté 20,000 euros. Nunca los vi de vuelta. Es una inversión en nuestro futuro, papá, me dijo Laura. En el futuro de Sofía. 6 meses después necesitaban más. 10,000 para un local. Los di. Era mi pensión de 4 meses, pero era por mi familia. Luego fue el coche. Luego los muebles. Luego siempre había algo. Y yo daba. Porque era padre. Porque Elena me hizo prometer que las cuidaría. Porque pensé que el amor se medía en lo que estabas dispuesto a sacrificar. Hasta ese día. Hasta que escuché esa conversación en el jardín. Hasta que me di cuenta de que no era un padre para ellos. Era una fuente de recursos. Un problema que resolver. Un obstáculo entre ellos y el dinero que creían que les pertenecía.
Esa noche solo en mi casa miré las fotos en las paredes. Elena y yo el día de nuestra boda. Laura de bebé. Miguel con su primera bicicleta. Toda una vida contenida en marcos de madera. Y tomé una decisión que cambiaría todo. Una decisión que convertiría el dolor en poder. La traición en justicia. Pero primero tenía que hacer algo que nunca pensé que haría. Algo que Elena probablemente no aprobaría. Algo necesario. Tenía que desaparecer. Era un martes por la tarde cuando todo cambió definitivamente. Un día aparentemente normal. El tipo de día que después recuerdas con dolorosa claridad porque fue el último momento de paz antes de la tormenta. Había preparado la comida con esmero. Paella. La receta de Elena, la que llevaba años perfeccionando. Arroz en su punto exacto azafrán, del bueno mariscos frescos que compré esa misma mañana en el mercado. El olor llenaba toda la casa mezclándose con el aroma del pan recién horneado que había traído de la panadería de don Julián. Laura había llamado 2 días antes. «Papá, podemos ir a comer el martes. Hace tiempo que no compartimos una comida familiar». Su voz sonaba dulce, cariñosa, como antes, como cuando era mi niña. Esa llamada me había llenado de esperanza. Quizás me había equivocado. Quizás lo que escuché en el jardín fue sacado de contexto. Quizás todavía quedaba algo de la Laura que yo conocía. Qué ingenuo fui. Puse la mesa en el comedor, el que usábamos solo en ocasiones especiales. Saqué el mantel blanco que Elena bordó a mano con flores azules en las esquinas. Coloqué los platos buenos, los que habíamos recibido como regalo de bodas hace 50 años. Pulí los cubiertos de plata hasta que brillaron. En el centro de la mesa puse un jarrón con rosas amarillas, las favoritas de Elena. Las favoritas de Laura, o al menos lo eran cuando era niña. Todo tenía que ser perfecto. Porque en el fondo de mi corazón, todavía albergaba la esperanza de que esto fuera una comida familiar normal. De que pudiéramos reír juntos. De que Sofía corriera por la casa llenándola de vida otra vez. Llegaron a las 2 en punto. Escuché el coche deteniéndose frente a la casa. El sonido de las puertas cerrándose. Pasos en el camino de entrada. Me sequé las manos en el delantal, me miré al espejo del recibidor, me peiné el poco pelo que me queda hacia atrás y fui a abrir con una sonrisa. «Papá». Laura me dio un beso en la mejilla. Frío, rápido, mecánico. «Hola, Ricardo». Javier extendió la mano. Siempre formal, siempre distante. Como si los años de conocernos no significaran nada. «¡Abuelo!». Sofía corrió hacia mí y se aferró a mis piernas. Ella sí. Ella todavía me quería con esa pureza que solo tienen los niños. Me agaché como pude con mis rodillas protestando y la levanté en mis brazos. «¡Mi cielo!». Le di un beso en la frente. «¿Cómo está mi princesa? He perdido un diente, mira». Me mostró orgullosa el hueco en su sonrisa. Y el ratoncito Pérez me dejó 2 euros. 2 euros enteros. «¡Qué generoso está el ratón ahora!», sonreí. En mis tiempos dejaba 5 pesetas. Entramos. Laura inspeccionó la casa con la mirada. Lo hacía siempre. Tus ojos recorrían los muebles, las paredes, el techo. Como tasando, como calculando valor. «Huele delicioso, papá», dijo, pero su tono era distraído. «Paella, como le gustaba a tu madre». Un silencio incómodo cayó sobre nosotros. Siempre pasaba cuando mencionaba a Elena, como si hablar de ella fuera tocar algo sagrado que ellos preferían olvidar. Nos sentamos a la mesa. Serví la paella en los platos. Sofía charlaba sin parar sobre su escuela, su maestra nueva, un niño que le gustaba. Yo escuchaba cada palabra como si fuera oro. Su inocencia era lo único puro que quedaba en esa mesa. Laura picoteaba la comida. Javier comía en silencio con esa expresión que siempre tenía. Como si estuviera pensando en números, en cálculos, en oportunidades. «Está muy buena, papá», dijo Laura después de un rato. «Tu madre me enseñó. Decía que el secreto estaba en el cariño con que lo cocinas». Mamá decía muchas cosas. Laura dejó el tenedor. Algo en su tono me alertó. Sí, era una mujer sabia. «Papá». Laura se limpió la boca con la servilleta. «Aquí viene», pensé.
Siempre había un momento. Un giro en la conversación. Tenemos que hablar de algo importante. ¿Importante?, pregunté, aunque ya sabía. Sofía seguía comiendo ajena a la tensión que comenzaba a llenar el aire como humo. Javier y yo hemos estado pensando. Laura miró a su marido. Él asintió levemente. Esta casa es demasiado grande para ti solo. Es mi casa, dije simplemente. Lo sé, papá, pero piénsalo. 4 habitaciones, 2 baños, un jardín que ya no puedes mantener. Es mucho trabajo para un hombre de tu edad. Tengo 72, no 90. Exactamente. 72. Ya no deberías estar subiendo escaleras. Ya no deberías estar cortando el césped. Ya no deberías estar solo en una casa tan grande. No estoy solo. Tengo mis recuerdos. Los recuerdos no te ayudarán si te caes y no hay nadie para levantarte, interrumpió Javier. Primera vez que hablaba durante la comida. Su voz era fría, práctica. Hemos visto residencias muy buenas, lugares donde hay gente de tu edad, donde hay enfermeras, donde estarías seguro. Residencias. Ahí estaba la palabra, envuelta en preocupación falsa, disfrazada de amor filial. No voy a ir a una residencia, dije tratando de mantener la calma. Papá, no seas terco. La voz de Laura subió un poco. Es por tu bien. Mi bien, repetí. O el vuestro. ¿Qué quieres decir con eso? Laura dejó caer la servilleta sobre la mesa. Nada. Solo que esta es mi casa, la casa que compré con tu madre, la casa donde naciste, la casa donde... La casa. Laura se levantó. Todo es siempre la casa. ¿Y nosotros qué? No contamos para nada. Laura, por favor. Javier le puso una mano en el brazo. Calma. Pero ella no estaba calmada. Vi algo en sus ojos, algo que había visto antes en esa conversación del jardín. Desesperación, avidez, urgencia. Papá, necesitamos ayuda, dijo finalmente volviendo a sentarse. Real ayuda. No estamos bien económicamente. Me lo imaginaba. Javier tuvo un problema con el negocio. Hay deudas, muchas deudas. Y tú tienes esta casa. Puedes venderla. Mudarte a un apartamento pequeño. O mejor a una residencia donde estarías cuidado. Con el dinero de la venta ¿podríais qué? Pagar las deudas que vuestro negocio mal gestionado creó. El silencio que siguió fue denso, pesado. Sofía había dejado de comer y nos miraba con ojos grandes asustados. Mami, ¿por qué gritas? Preguntó con voz pequeña. No grito, cariño. Los adultos solo están hablando. Laura intentó sonreír, pero su expresión era tensa. Me levanté despacio. Recogí mi plato, el de Sofía. Fui hacia la cocina sin decir palabra. Papá, no vas a contestar. La voz de Laura me siguió. Ya contesté. La respuesta es no. Pero ni siquiera has escuchado nuestra propuesta completa. Me di la vuelta. Los miré a ambos. Laura con las mejillas rojas de frustración. Javier con esa expresión calculadora como si ya estuviera pensando en el siguiente movimiento. No necesito escuchar más. Esta casa no está en venta, y no me voy a ninguna residencia mientras pueda caminar con mis propias piernas. Eres un egoísta, escupió Laura. Un viejo egoísta que prefiere vivir aferrado al pasado en vez de ayudar a su propia familia. Esas palabras dolieron más de lo que quise admitir. Me quedé ahí de pie con los platos en las manos, sintiendo cómo algo dentro de mí se quebraba definitivamente. Sofía, ve al jardín a jugar, dije suavemente. Pero abuelo, ve, mi amor, los mayores necesitan hablar. Ella obedeció mirando hacia atrás con preocupación mientras salía. Cuando la puerta se cerró, dejé los platos en el fregadero y me volví hacia ellos. Escuchadme bien. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Trabajé 30 años para comprar esta casa. 30 años levantándome a las 5 de la mañana. 30 años con el sol quemándome la espalda y el frío helándome los huesos. Vuestra madre eligió cada cortina, cada lámpara, cada planta del jardín. Aquí nacisteis. Aquí crecisteis. Aquí murió vuestra madre. Papá, no he terminado. Esta casa es todo lo que me queda de ella. Es mi hogar. Y no voy a venderla para pagar las deudas de un negocio en el que nunca debisteis haberos metido.
Si necesitáis dinero, buscad trabajo. Los dos, como hice yo, como hizo vuestra madre. Laura se puso de pie bruscamente, la silla raspando contra el suelo. Bien, muy bien. Ahora sé dónde estamos. Ahora sé qué le importa más a mi padre. Los ladrillos y los recuerdos valen más que su propia hija y su nieta. Laura, eso no es... No quiero oír más. Agarró su bolso. Javier, vámonos. Sofía. Al coche. Pero mami, todavía no he terminado. Al coche he dicho, y se fueron. Como un vendaval, dejando la puerta abierta, dejando la comida de días, dejando en el aire palabras que no podían deshacerse. Me quedé solo en el comedor. La paella enfriándose en la olla. El mantel de Elena todavía puesto, las rosas amarillas empezando a marchitarse en el jarrón. Afuera escuché el motor del coche arrancando, alejándose, llevándose a mi nieta, llevándose la última esperanza de que todo pudiera arreglarse. Me senté en mi silla. La misma silla donde había cenado miles de noches con Elena, donde había visto a mis hijos crecer, donde había imaginado que algún día vería a mis nietos hacer lo mismo. Y por primera vez en 2 años, desde que Elena murió, permití que las lágrimas cayeran, no de tristeza, no de dolor, de rabia, porque ahora sabía con certeza que lo que escuché en el jardín era verdad, que no estaba malinterpretando nada, que mi hija, mi propia hija, me veía como un obstáculo, como un viejo terco que estaba en medio de su camino hacia el dinero. Sequé las lágrimas con el dorso de mi mano, y entonces tomé el teléfono. Era hora de hacer esa llamada que había estado posponiendo. Era hora de protegerme. Era hora de que Ricardo Álvarez, el jornalero que se convirtió en capataz, el hombre que construyó una vida con sus propias manos, demostrara que no era tan fácil de manipular. Marqué el número que había guardado hacía semanas, cuando las primeras sospechas comenzaron a formarse. Bufete Martínez y Asociados, buenas tardes. Buenas tardes. Necesito hablar con el abogado Martínez. Es urgente, se trata de mi testamento. La oficina del abogado Martínez olía a papel viejo y café fuerte. Estaba en el 3er piso de un edificio antiguo, en el centro, con ventanas que daban a una plaza donde las palomas se peleaban por migas de pan. Me senté frente a su escritorio de madera oscura, mis manos temblorosas descansando sobre mis rodillas. Había dormido mal toda la semana desde aquella comida desastrosa. Cada noche veía la cara de Laura diciéndome, viejo egoísta. Cada mañana me despertaba preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Don Ricardo, el abogado Martínez, era un hombre de unos 50 años con gafas gruesas y una expresión amable. Cuénteme, ¿qué le preocupa? Le conté todo. Desde el principio. Las peticiones constantes de dinero. La conversación que escuché en el jardín. La comida del martes. Cada palabra que salió de mi boca me dolía, pero las dije todas. Él escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloc amarillo. Entiendo, dijo finalmente. Y quiere proteger su patrimonio. Quiero protegerme a mí mismo, corregí. No sé qué más van a hacer. No sé hasta dónde están dispuestos a llegar. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Durante la siguiente hora, el abogado Martínez me explicó mis opciones. Testamento cerrado. Fideicomiso. Donaciones estratégicas. Palabras complicadas que me mareaban, pero que escuché con atención. Al final tomamos decisiones que cambiarían todo. ¿Estás seguro?, me preguntó antes de firmar. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás fácil. Estoy seguro. Respondí aunque mi mano temblaba al sostener la pluma. Firmé. Y con cada trazo de tinta sentí como si estuviera cerrando una puerta. Una puerta que había estado abierta durante 72 años. La puerta de la confianza ciega, del amor incondicional, de la familia por encima de todo. Le haré llegar las copias certificadas en 3 días, dijo el abogado mientras guardaba los documentos en un sobre manila. Y recuerde, don Ricardo, usted no está haciendo nada malo. Está ejerciendo su derecho. Asentí, pero las palabras no aliviaron el peso en mi pecho. Salí de la oficina con el sol pegándome el alicate en la cara. Era viernes por la tarde.
La gente caminaba rápido, ansiosa por llegar a casa por empezar el fin de semana. Yo caminaba despacio, sintiendo cada uno de mis 72 años en las rodillas, en la espalda, en el corazón. 3 días después, un lunes por la mañana, llegó la llamada. Papá, tenemos que hablar, ahora. La voz de Laura no dejaba espacio para negociaciones. Laura, Javier y yo vamos para allá, en 1 hora. Y esta vez no aceptaré un no por respuesta. Colgó antes de que pudiera decir nada más. Esa hora pasó como un suspiro y como una eternidad a la vez. Me preparé un café que no pude beber. Me senté, me levanté, volví a sentarme. El sobre del abogado descansaba sobre la mesa del comedor, pesado como una piedra. Cuando llegaron, ni siquiera tocaron el timbre. Escuché la llave en la cerradura. La llave que les había dado años atrás, cuando todavía confiaba en que mi casa era su casa. Papá. La voz de Laura resonó en el recibidor. Aquí, en el comedor. Entraron como una tormenta. Laura con el pelo recogido en una cola tensa. Javier con una carpeta bajo el brazo y esa expresión que siempre tenía. Como un tiburón que ha olido sangre. Siéntate, papá. Tenemos que hablar de números. Números. Javier abrió la carpeta sobre la mesa. Papeles. Muchos papeles. Con sellos oficiales. Con cifras en rojo. Esto, dijo señalando un documento, es lo que debemos al banco. 53,000 euros. El préstamo del negocio. Señaló otro papel. Esto es lo que debemos a Hacienda. 22,000. Impuestos atrasados. Y otro. Estos son las tarjetas de crédito. 18,000. Seguía señalando. Cada papel era una puñalada. Cada cifra un peso más sobre mis hombros. En total, Javier cerró la carpeta con un golpe seco. Debemos 93,000 euros. Y si no pagamos en 2 meses, perderemos todo. El negocio. La casa de Laura. Todo. Y por eso, Laura se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los míos. Necesitamos tu ayuda. Real ayuda. No los miles aquí y allá que nos has dado. Necesitamos que vendas esta casa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, definitivas. No. Laura se echó hacia atrás como si la hubiera abofeteado. Así de simple, no. Así de simple. Papá, ¿entiendes lo que te estamos diciendo? Vamos a perder todo. Todo. Y a ti no te importa. Me importa, dije lentamente. Me importa que mi hija y su marido hayan sido tan irresponsables. Me importa que hayan pedido préstamos que no podían pagar. Me importa que ahora quieran que yo pague por sus errores. No son errores, gritó Laura. Es mala suerte. El negocio iba bien hasta que... ¿Hasta qué? Hasta que se dieron cuenta de que era más fácil vivir por encima de sus posibilidades y esperar que yo los rescatara. Javier se levantó. Su silla raspó contra el suelo con un sonido agudo que me puso los pelos de punta. Mira, Ricardo. Su voz era baja, controlada, pero había algo peligroso en ella. Seamos prácticos. Eres un hombre mayor. Solo. Esta casa vale fácil 300,000 euros. Podrías venderla, darnos lo que necesitamos, y todavía te quedarían 200,000 para vivir cómodamente en un apartamento pequeño o en una buena residencia. Ya os dije que no voy a vender mi casa. Pero es que no tienes opción. Laura se levantó también. Ahora los dos estaban de pie, mirándome desde arriba. Yo seguía sentado sintiéndome pequeño. Viejo. Vulnerable. Siempre hay opciones, dije. No, papá. No las hay. Porque si no nos ayudas vamos a perder nuestra casa. Y entonces, ¿dónde crees que vamos a vivir? ¿Dónde va a crecer tu nieta? En la calle. Ahí estaba otra vez. Sofía. Mi debilidad. Mi punto ciego. No metáis a Sofía en esto. Sofía ya está metida, dijo Laura, y vi lágrimas en sus ojos. Reales o fingidas, ya no sabía distinguir. Es tu nieta, papá. Tu propia sangre. ¿De verdad vas a dejar que crezca sin un hogar porque eres demasiado terco para soltar una casa que está llena de habitaciones vacías? Sentí algo quebrarse dentro de mí, un dolor agudo en el pecho, como si me estuvieran apretando el corazón con un puño.
Laura. Mi voz salió ronca. Cuando tu madre estaba enferma vendí el coche. Pedí préstamos. Trabajé doble turno, lo que fuera necesario para salvarla. Cuando estudiabas enfermería pagué cada libro, cada uniforme, cada matrícula. Cuando te casaste os di 20,000 euros para empezar. Cuando Sofía nació os compré todo lo que necesitabais. He dado, y dado, y dado, y... Laura cruzó los brazos, y nunca fue suficiente. Nunca. Cada vez que os daba algo ya estabais pensando en lo siguiente que me podíais pedir. Eso no es verdad. No, me levanté lentamente apoyándome en la mesa. Entonces dime, Laura, ¿cuándo fue la última vez que viniste a verme sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntarme cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que trajiste a Sofía porque querías que pasara tiempo conmigo y no porque necesitabas una niñera gratis? El silencio que siguió fue aplastante. No puedo creer lo que estoy oyendo. Laura se llevó una mano al pecho como herida. Ahora resulta que soy una mala hija porque necesito ayuda, porque tengo problemas y acudo a mi padre. No eres mala hija porque necesites ayuda, dije sintiendo cada palabra como vidrio en mi garganta. Eres mala hija porque solo vienes cuando la necesitas. Laura me miró fijamente. Por un momento pensé que diría algo, que admitiría algo, que el muro entre nosotros se resquebrajaría aunque fuera un poco. Pero entonces sus ojos se endurecieron. Bien, dijo con voz helada. Si así es como te sientes, entonces déjame ser completamente honesta contigo. Se acercó a mí, tan cerca que pude ver las arrugas que empezaban a formarse alrededor de sus ojos. Los ojos de Elena, pero sin su calidez, sin su luz. Eres viejo, papá, muy viejo. Y cada año estás peor, más lento, más débil, más inútil. Laura. Javier puso una mano en su hombro, pero ella la apartó. No, tiene que oírlo. Tiene que saber la verdad. Se inclinó más cerca. Su aliento olía a café amargo. Cuando te mueras, y no falta mucho para eso, todo lo que tienes será mío de todas formas. Esta casa, tus ahorros, todo. Porque soy tu única hija que está aquí. Miguel se fue a Argentina y nunca vuelve. Así que todo, absolutamente todo será mío. Cada palabra era una puñalada. Fría, precisa, mortal. Pero no podemos esperar a que te mueras, papá, porque las deudas vencen en 2 meses. Así que puedes elegir. Puedes ayudarnos ahora, vivir con la satisfacción de saber que salvaste a tu familia y que cuidaremos de ti hasta el final. Hizo una pausa. Sus ojos brillaban con algo que no quise reconocer. O puedes ser terco. Puedes aferrarte a esta casa vacía. Y entonces cuando las cosas se pongan realmente mal para ti, cuando estés enfermo, cuando necesites ayuda, cuando ya no puedas valerte por ti mismo, no esperes que yo esté ahí. Laura, ¿ya basta? Javier intentó intervenir de nuevo. No basta. Quiero que lo entienda. Quiero que sepa que si elige esa casa sobre su familia, sobre su nieta, entonces no somos nada para él. Y él no será nada para nosotros. Me quedé inmóvil, paralizado, como si me hubieran convertido en piedra. Eso es una amenaza, logré decir. Es la verdad. Laura se apartó. Es la simple y dura verdad. Tú eliges, papá, nosotros o los ladrillos. Tu familia o tus recuerdos muertos. Javier recogió la carpeta de la mesa. Ricardo, dijo con voz calmada como si no hubiera pasado nada. Piénsalo, tienes una semana. Si en una semana no has puesto la casa en venta, consideraremos que has tomado tu decisión. Y nosotros tomaremos la nuestra. ¿Y Sofía? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Laura se dio la vuelta en la puerta. ¿Qué pasa con Sofía? ¿También me la vais a quitar? ¿Vais a usar a una niña de 5 años como arma contra su abuelo? Laura no respondió inmediatamente. Vi algo cruzar por su rostro. ¿Duda, vergüenza? ¿O simplemente más cálculo? Sofía merece crecer en una casa estable, papá. Con padres que no estén agobiados por deudas. Si tú puedes darle eso y eliges no hacerlo, entonces eres tú quien la está alejando, no nosotros. Y se fueron. Esta vez sí cerraron la puerta. Con fuerza.
El sonido retumbó en la casa vacía como un trueno. Me quedé de pie en el comedor. El mismo comedor donde había cenado miles de noches con Elena. Donde habíamos celebrado cumpleaños, navidades, primeras comuniones. Donde habíamos construido una familia. O eso creí. Mis piernas cedieron. Me dejé caer en la silla, la misma que había usado toda la vida. La madera crujió bajo mi peso familiar y reconfortante. Miré las paredes. Las fotos. Los recuerdos congelados en el tiempo. Elena sonriendo en nuestra boda. Laura de niña con su vestido blanco de primera comunión. Miguel con su graduación. Toda una vida resumida en marcos de madera y vidrio. Había sido todo una mentira. Había criado a una hija capaz de amenazar a su propio padre. De usar a su hija como moneda de cambio. De decirle a un hombre de 72 años que era viejo, débil e inútil. Las lágrimas vinieron antes de que pudiera detenerlas. Lágrimas calientes que rodaban por mis mejillas arrugadas. Lágrimas de dolor, de rabia, de traición, pero también de claridad, porque ahora sabía. Sin duda. Sin esperanza que nublara mi juicio. Laura no me veía como su padre. Me veía como un obstáculo. Como una fuente de recursos que se negaba a cooperar. Como un problema que resolver. Y Javier, ese hombre al que nunca le gusté. Y al que yo nunca le gusté, simplemente la estaba usando. Usando su vínculo conmigo. Usando su capacidad de manipularme emocionalmente. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. No más. Me levanté y fui al comedor. Abrí el sobre que había dejado sobre la mesa. Los documentos del abogado Martínez. Todo estaba ahí. Firmado. Sellado. Legal. Leí cada palabra otra vez. Esta vez sin dudas. Esta vez sin lágrimas. Y entonces hice algo que nunca pensé que haría. Saqué mi teléfono móvil, ese aparato moderno que Miguel me había enseñado a usar desde Argentina. Abrí la cámara y fotografié cada página de los documentos. Luego, abrí la aplicación de mensajes y escribí a Laura. Ya tomé mi decisión. No añadí nada más. Dejé que esas palabras quedaran ahí suspendidas, amenazantes, en su simplicidad. Su respuesta llegó en segundos y escribí lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Nos vemos el viernes, aquí, a las 6 de la tarde. Trae a Javier y a Sofía. ¿Para qué? Para hablar. Por última vez, sobre mi casa, sobre mi dinero y sobre lo que realmente va a pasar con todo ello. Bien, ahí estaremos. Dejé el teléfono sobre la mesa. Tenía 4 días. 4 días para preparar lo que vendría después. 4 días para asegurarme de que cuando llegara ese viernes, cuando dijera lo que tenía que decir, no habría vuelta atrás. 4 días para transformar el dolor en poder. Porque Ricardo Álvarez, el jornalero que construyó edificios con sus manos, el hombre que salvó a su esposa con su sacrificio, el padre que dio todo por sus hijos, ese hombre había aprendido algo fundamental en 72 años de vida, que a veces para proteger lo que amas, tienes que estar dispuesto a perderlo. Y yo estaba dispuesto. Esa noche no dormí. No pude. Me quedé sentado en el sillón de la sala, el mismo donde Elena solía tejer mientras veíamos la televisión. El mismo donde acunaba a Laura cuando era bebé, y no podía dormir. El mismo donde había pasado la noche que Elena murió incapaz de subir a nuestra cama vacía. Afuera, la ciudad dormía. Los perros ladraban a lo lejos. Un coche pasaba de vez en cuando sus faros iluminando brevemente las cortinas. Pero yo estaba despierto, completamente despierto. Repetía cada palabra. Eres viejo papá. Inútil. Cuando te mueras todo será mío. Las palabras daban vueltas en mi cabeza como pájaros enjaulados golpeándose contra los barrotes una y otra vez. ¿En qué momento perdí a mi hija? Fue gradual, como el óxido que se come el metal lentamente, hasta que un día simplemente se rompe. ¿O fue repentino? Un momento específico que no vi, que no reconocí. Cerré los ojos. Busqué en mi memoria. Laura, a los 5 años, llorando porque se había caído de la bicicleta. Yo limpiándole las rodillas, soplando en las heridas, prometiéndole que el dolor pasaría. Papá hace que todo esté mejor, decía ella. Laura, a los 15, furiosa conmigo porque no la dejé ir a una fiesta. ¡Te odio!, me gritó entonces. Pero al día siguiente bajó las escaleras, me dio un beso en la mejilla y susurró, «Perdón, papá».
Laura, a los 25, llorando en mi hombro el día que murió su madre. No sé qué voy a hacer sin ella, papá. No sé cómo vivir sin mamá. Y yo la abracé con mi propio corazón roto y le prometí que siempre estaría ahí para ella. ¿Cuándo dejó de ser verdad? ¿Cuándo dejé de ser papá para convertirme en el viejo? Abrí los ojos. El reloj de pared marcaba las 3 de la madrugada. Las horas más oscuras. Las horas donde los fantasmas salen a jugar. Me levanté con esfuerzo. Las rodillas protestaron. La espalda crujió. Viejo, había dicho Laura. Y tenía razón. Yo era viejo. Caminé por la casa. Cada habitación era un museo de recuerdos. El comedor donde celebramos tantas comidas familiares. La mesa donde Laura hacía sus deberes mientras yo le ayudaba con las matemáticas. El sofá donde veíamos películas los domingos por la tarde. Subí las escaleras despacio. Cada escalón era un pequeño monte Everest ahora. La habitación de Laura. Todavía conservaba algunos de sus pósters en las paredes. Cantantes que ya nadie recordaba. Actores que ahora eran ancianos. Su cama individual con el edredón rosa que Elena le cosió a mano. La toqué. El tejido estaba suave. Desgastado. Como yo. ¿Qué hice mal, Elena? Hablé en voz alta a la habitación vacía. ¿Dónde me equivoqué? Elena no respondió. Los muertos nunca responden, solo dejan preguntas. Le di demasiado. La malcrié. Fue mi error darle todo lo que pidió, protegerla de cada dificultad, suavizar cada caída. ¿O fue mi error no darle suficiente? Debería haber trabajado menos, haber estado más presente, haber sido menos estricto. O más. Las preguntas me asfixiaban. Fui a nuestra habitación, la de Elena y mía. La cama seguía hecha desde hace 2 años, con el mismo edredón que ella eligió. Las cortinas que ella colgó. La foto de nuestra boda en la mesita de noche. Me senté en el borde de la cama. Su lado. El que siempre fue suyo. Te echo de menos, susurré. Dios, cómo te echo de menos. Y entonces, las lágrimas vinieron. Otra vez. Diferentes a las de antes. Estas eran más profundas, más antiguas. No solo por Laura, por todo. Por Elena. Por los años perdidos. Por la soledad. Por el peso de 72 años de vida que de repente parecían demasiados. Lloré como no había llorado desde el funeral. Sollozos que sacudían mi cuerpo. Que me dejaban sin aire. Que vaciaban algo dentro de mí que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Cuando finalmente paré, cuando no quedaban más lágrimas, algo había cambiado. El dolor seguía ahí. La traición seguía ahí. Pero también había algo nuevo. Claridad. Elena no estaría de acuerdo con lo que iba a hacer. Elena creía en la familia por encima de todo. La sangre es sangre, decía siempre. Las familias pelean, pero al final siempre se perdonan. Pero Elena no escuchó lo que yo escuché. No vio lo que yo vi. No sintió el hielo en la voz de su hija diciendo que su padre era inútil. Perdóname, amor, dije a la foto de nuestra boda. Pero tengo que hacer esto. Tengo que protegerme, aunque tú no lo aprobarías. Me levanté. Bajé las escaleras, fui a la cocina. Preparé café, fuerte. Como me gustaba en mis días de construcción cuando necesitaba combustible para trabajar 12 horas bajo el sol. Mientras el café se hacía, miré por la ventana. El amanecer empezaba a teñir el cielo de naranja y rosa. Un nuevo día. El martes. 3 días antes del viernes. 3 días para prepararme. Bebí el café despacio. Cada sorbo era amargo. Perfecto. Recordé algo que mi padre me dijo una vez. Yo tenía 15 años. Un chico del pueblo me había robado el dinero que había ganado trabajando todo el verano. Yo quería venganza, quería pelea, quería sangre. Mi padre, con su cara curtida por el sol y sus manos ásperas de tanto trabajar la tierra, me miró fijamente. Hijo, me dijo. La venganza es para los tontos. Los hombres inteligentes no buscan venganza. Buscan justicia. ¿No es lo mismo?, le pregunté. No, la venganza es emocional, caliente. Te hace sentir bien un momento, pero te quema por dentro. La justicia es fría, calculada y dura para siempre.
En ese momento no entendí la diferencia. Ahora sí, no buscaba venganza contra Laura. No quería hacerle daño porque ella me lo hizo a mí. Eso sería bajo. Pequeño. Indigno. Buscaba justicia. Quería proteger lo que era mío. Quería asegurarme de que mi vida, mi trabajo, mi sacrificio no fueran simplemente devorados por las malas decisiones de otros. Terminé el café. Lavé la taza. La sequé. La guardé en su lugar. Y entonces hice algo que no había hecho en años. Fui al sótano. El sótano era oscuro, húmedo, lleno de cajas polvorientas y muebles viejos. Bajé con cuidado aferrándome a la barandilla. Una bombilla desnuda colgaba del techo balanceándose ligeramente. Busqué entre las cajas hasta encontrar la que quería. Una caja de cartón marrón sellada con cinta adhesiva amarillenta. La abrí. Dentro estaban todos los documentos de mi vida. Escrituras de la casa. Certificados de nacimiento. Papeles del trabajo. Y una libreta vieja de cuero gastado donde Elena y yo llevábamos las cuentas de la familia. Saqué la libreta, pasé las páginas, la letra de Elena delicada y cuidadosa, anotando cada gasto, cada ingreso, cada euro ahorrado. Pañales para Laura, 15 euros. Zapatos nuevos para Ricardo, 30 euros. Guardado para el futuro, 50 euros. Página tras página de sacrificio, de planificación, de amor traducido en números. Llegué a las últimas páginas, mis propias anotaciones después de que Elena muriera, y ya no pudiera escribir. Préstamo a Laura 20.000 euros para el negocio. Préstamo a Laura 10.000 euros para el local. Préstamo a Laura 5.000 euros para el coche. Regalo a Sofía por Laura 2.000 euros. Reparaciones casa de Laura 3.000 euros. Sumé mentalmente. 40.000 euros. 40.000 euros en 3 años. Nunca devueltos. Nunca mencionados. Simplemente esperados. Cerré la libreta. La sostuve contra mi pecho. Elena, susurré. Te fallé. Dejé que nuestra hija se convirtiera en esto. Dejé que nos usara. Dejé que... Me detuve. No. Eso no era verdad. Yo no hice que Laura fuera así. Yo le di amor, educación, oportunidades. Lo que ella hizo con todo eso fue su elección. No mía. Los padres no pueden controlar en quién se convierten sus hijos. Solo pueden darles las herramientas. El resto depende de ellos. Y Laura eligió. Eligió el dinero sobre el respeto. Eligió la codicia sobre la gratitud. Eligió ver a su padre como un medio para un fin. Esa fue su elección. No mía. Subí del sótano con la libreta en las manos. La llevé al comedor. La puse sobre la mesa junto a los documentos del abogado. Evidencia, historia, verdad. Me senté. Abrí los documentos del abogado otra vez. Los leí por tercera vez. Cada cláusula. Cada condición. Cada protección legal. Era sólido. Inquebrantable. Exactamente lo que necesitaba. El testamento dejaba claro que la casa no sería vendida hasta 10 años después de mi muerte, que sería administrada por un fideicomiso, que cualquier beneficio iría primero a causas benéficas, específicamente a una fundación para enfermos de cáncer en nombre de Elena. Laura recibiría algo, por supuesto. Yo no era cruel, recibiría una cantidad fija. 50.000 euros. Exactamente lo mismo que me había pedido originalmente, pero la casa quedaría protegida. No podría tocarla, no podría venderla, no podría usar mi hogar, el hogar de Elena, para pagar sus deudas de juego empresarial. Y había más. Una cláusula especial. Una que el abogado Martínez había sugerido y que yo había aceptado. En caso de que la beneficiaria intente impugnar este testamento, o cause daño físico o emocional deliberado al testador, en sus últimos años, su herencia será donada íntegramente a caridad. Era mi seguro. Mi protección contra lo que pudiera venir, porque ahora entendía algo fundamental. Laura era capaz de cualquier cosa cuando se trataba de dinero. Y yo necesitaba protegerme no solo después de muerto, sino también mientras viviera.
El teléfono sonó. Me sobresalté, miré la pantalla. Miguel, mi hijo en Argentina. El que se fue y nunca volvió. Dudé. No habíamos hablado en meses. Él con su vida allá. Yo con mi vida aquí. Respondí, papá. Su voz sonaba lejana. No solo por la distancia. ¿Estás bien? Tuve un presentimiento raro. Como que necesitabas. Y entonces, sin planearlo, le conté todo. Cada palabra que Laura me dijo. Cada amenaza. Cada momento de dolor. Miguel escuchó en silencio. Cuando terminé hubo una larga pausa. Papá, dijo finalmente su voz ronca. Hiciste bien en protegerte. Laura cambió cuando mamá murió. Yo lo vi. Por eso me fui. No podía soportar verla convertirse en esa persona. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque eres mi padre. Porque te quiero. Porque no quería ser el hijo que habla mal de su hermana. Otra pausa. Pero ahora veo que debí hacerlo. Debí advertirte. Debí estar ahí. No es tu culpa, hijo. Ni tuya, papá. Recuerda eso. Nada de esto es tu culpa. Colgamos con promesas de hablar más seguido, de visitarnos pronto, de no dejar que el océano nos separara más de lo necesario, y me quedé solo otra vez. Pero diferente. Menos solo. Más fuerte. Miré el reloj. Las 9 de la mañana. El martes había comenzado oficialmente. 3 días más hasta el viernes. 3 días para fortalecer mi resolución. Para asegurarme de que cuando llegara el momento, cuando dijera lo que tenía que decir, no me derrumbara. Porque iba a ser difícil. Ver la cara de Laura cuando le dijera la verdad. Ver cómo la esperanza se convertía en shock, el shock en rabia. Y Sofía. Dios, Sofía estaría ahí. Esa parte me dolía más que todo lo demás. Porque Sofía era inocente. Sofía solo era una niña que amaba a su abuelo y que iba a presenciar cómo su familia se rompía. Pero tenía que hacerlo. Tenía que ser fuerte. Tenía que recordar que proteger a Sofía también le significaba enseñarle algo importante. Que el amor no es transaccional. Que las personas no son cajeros automáticos. Que la dignidad vale más que el dinero. Aunque ella no lo entendiera ahora, quizás algún día cuando fuera mayor lo entendería. Me levanté. Sentí algo diferente en mis huesos, no más joven, no más fuerte físicamente, pero más firme, más decidido, más en paz con lo que estaba por venir. Ricardo Álvarez, el jornalero que construyó su vida ladrillo a ladrillo, estaba listo para dar su última gran lección. A veces, amar a alguien significa dejarlos caer. Dejarlos enfrentar las consecuencias de sus acciones. Dejarlos aprender que el mundo no gira a su alrededor. Y si en el proceso te llaman egoísta, terco, cruel, que así sea. La dignidad no necesita aprobación. La justicia no busca aplausos. Y un hombre de 72 años que ha dado toda su vida por su familia, tiene derecho a decir hasta aquí, no más. Me duché. Me afeité con cuidado. Me puse ropa limpia. Y salí de casa con un solo propósito. Tenía 3 días para preparar el escenario. 3 días para asegurarme de que el viernes, cuando todos estuvieran reunidos en mi comedor, Ricardo Álvarez les enseñaría su última y más importante lección. Que el amor verdadero no es débil. Es la fuerza más poderosa del mundo. Incluso cuando significa decir adiós. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. O quizás más lento. Los 3 días se arrastraron como años, cada minuto pesado con anticipación. Pasé ese tiempo preparándome, no solo emocionalmente, también prácticamente. El miércoles fui al banco. Saqué todos mis ahorros, 180,000 euros en total. Los dividí. Una parte quedó en una cuenta nueva que solo yo podía tocar. Otra parte la doné directamente a la Fundación de Cáncer en nombre de Elena. El resto, 50,000 euros exactos, los dejé en una cuenta separada, para Laura. Su herencia anticipada. Lo último que recibiría de mí. El jueves, fui a ver al abogado Martínez una vez más. ¿Está completamente seguro, don Ricardo?, me preguntó mientras preparaba copias de todos los documentos. Una vez que esto salga a la luz, no habrá manera fácil de retroceder. Estoy seguro, respondí. Y lo estaba.
La duda había muerto en algún momento entre el martes y el miércoles, sepultada bajo capas de claridad y determinación. Me dio un sobre grande, marrón, pesado con papeles. Todo está aquí. El testamento certificado, los documentos del fideicomiso, las transferencias bancarias, todo legal, todo protegido. Gracias. Don Ricardo me detuvo cuando me levantaba para irme. Sé que esto es difícil, sé que siente que está siendo duro. Pero déjeme decirle algo. En mis 30 años como abogado, he visto demasiadas familias destruir a sus mayores por dinero. Usted está haciendo lo correcto. Está protegiéndose. Y eso no es egoísmo, es supervivencia. Sus palabras me acompañaron de vuelta a casa. El viernes por la mañana limpié la casa. Aspiré. Quité el polvo. Limpié los cristales hasta que brillaron. No sé por qué. Quizás porque quería que todo estuviera perfecto. Quizás porque necesitaba mantener mis manos ocupadas. Quizás porque era la última vez que mi casa vería a mi familia completa. A las 5 de la tarde, todo está ahí. Todo estaba listo. La mesa del comedor impecable. El sobre marrón del abogado descansando en el centro como una bomba sin explotar. Mi libreta vieja de cuentas al lado. Y un documento que había escrito a mano esa misma mañana. Mi última carta a Laura. Me senté. Esperé. Mis manos temblaban ligeramente. No de miedo, de adrenalina. De esa extraña mezcla de paz y anticipación que sientes cuando sabes que estás a punto de hacer algo que cambiará todo para siempre. A las 6 en punto exactas, escuché el coche, puertas cerrándose, pasos en el camino, el timbre. Me levanté despacio. Respiré hondo y fui a abrir. Laura estaba en el umbral con Javier detrás. Sofía se aferraba a la mano de su madre con sus ojos grandes, mirándome con algo que parecía preocupación. «Hola, papá». Laura intentó sonreír. Una sonrisa tensa, calculadora. «Aquí estamos como pediste». «Pasad». Entraron. Laura inspeccionó la casa con la mirada como siempre. Buscando cambios. Buscando señales. «¿Abuelo?» Sofía tiró de mi manga. «¿Estás enfadado con mami?» Me agaché con esfuerzo y le acaricié la mejilla. «No, mi cielo. Los adultos solo necesitan hablar de cosas importantes. ¿Por qué no vas al jardín a jugar un rato? Hay galletas en la cocina si tienes hambre». «Vale». Corrió hacia el jardín, su inocencia intacta. Por ahora. Cuando se fue, el ambiente cambió. Más denso. Más tenso. «Siéntate», dije señalando la mesa del comedor. Laura vio el sobre. Sus ojos se estrecharon. «¿Qué es eso?» «Siéntate, os lo explicaré». Se sentaron, los tres frente a mí como un tribunal. O quizás yo era el tribunal, ya no sabía. «Bien». Javier se inclinó hacia adelante con sus manos entrelazadas sobre la mesa. «Hemos estado pensando en tu oferta de hablar. Y queremos que sepas que apreciamos que reconsideres tu posición». «No he reconsiderado nada», dije firmemente. «Entonces, ¿para qué nos hiciste venir?» Laura cruzó los brazos. «Para deciros la verdad. Toda la verdad, sin interrupciones. Y luego para daros lo que habéis estado pidiendo». Eso captó su atención. Vi el brillo en los ojos de Javier. El ligero relajamiento en los hombros de Laura. «Papá, si has cambiado de opinión sobre la casa». «No he cambiado de opinión sobre la casa», corté. «Pero sí he tomado decisiones sobre mi dinero. Y sobre vuestro futuro». Abrí el sobre marrón. Saqué los documentos uno por uno, colocándolos sobre la mesa como cartas de póker. «¿Esto?» Puse el primero frente a ellos. «Es mi nuevo testamento. Firmado. Sellado. Completamente legal». Laura lo agarró. Sus ojos se movieron rápidamente sobre las líneas. Vi cómo su expresión cambiaba. Confusión. Luego shock. Luego algo más oscuro. «¿Qué es esto?» Su voz subió. «Un fideicomiso. La casa no se puede vender por 10 años después de tu muerte». «Correcto. Y tu herencia va a una fundación de cáncer». «La mayor parte sí». «Yo solo recibo 50.000 euros», casi gritó. «Después de todo, solo 50.000. 50.000 euros es más de lo que la mayoría de la gente recibe», dije calmadamente.
Y es exactamente lo que me pediste en primer lugar. Antes de que se convirtiera en 93,000. Antes de que se convirtiera en vende tu casa. Javier agarró el documento, lo leyó con más cuidado que Laura. Esto no puede ser legal, murmuró. Tiene que haber una manera de impugnarlo. Podéis intentarlo. Asentí. Pero hay una cláusula especial. Si intentáis impugnar el testamento, si me causáis cualquier tipo de daño deliberado, toda vuestra herencia va directamente a caridad. Nada para vosotros. Ni un euro. El silencio que siguió fue absoluto. «No puedes hacer esto». Laura se levantó bruscamente. Su silla cayó hacia atrás con un golpe. «No puedes. Soy tu hija. Precisamente porque eres mi hija es que puedo», dije manteniendo mi voz firme aunque mi corazón latía como un tambor. «Porque te conozco, porque sé lo que harías si tuvieras acceso a esta casa ahora. La venderías en un segundo. Usarías el dinero para pagar vuestras deudas. Y en 5 años estaríais exactamente en la misma situación pidiendo más». «Eso no es verdad». «No». Saqué mi libreta vieja. La abrí en las páginas marcadas. «Aquí está todo, Laura. Cada euro que os he dado en los últimos 3 años. 40,000 euros. Nunca devueltos. Nunca mencionados. Simplemente esperados como si yo fuera un banco que no cobra intereses». Le mostré las páginas. Ella las miró pero no las tocó como si quemaran. «Eso era diferente», murmuró. «Eso era familia ayudando a familia». No negué con la cabeza. Eso era yo siendo usado. Y se acabó. Javier se levantó también. Su rostro estaba rojo. Venas pulsaban en su sien. «Esto es ridículo. Eres un viejo amargado que prefiere dar su dinero a extraños que a su propia sangre». «No son extraños», dije tranquilamente. «Son enfermos de cáncer. Como lo fue Elena. Como lo será algún otro abuelo o otra abuela que necesite ayuda. Y sí prefiero ayudarles a ellos que financiar vuestras malas decisiones empresariales». «¡Suficiente!». Laura golpeó la mesa con la palma. El sonido resonó como un disparo. «¿Sabes qué? Tienes razón, somos malas personas. Somos hijos terribles. Somos todo lo que piensas que somos». Se inclinó sobre la mesa, sus ojos clavados en los míos. «Pero cuando estés viejo de verdad, cuando no puedas levantarte de la cama, cuando necesites que alguien te limpie, te alimente, te cuide, no esperes que sea yo». «No lo espero», respondí, y fue la verdad más liberadora que había dicho en mi vida. «No espero nada de ti, Laura. Ya no». Saqué el último documento, la carta que había escrito esa mañana. «Esto es para ti. Léela cuando te calmes, cuando puedas pensar con claridad». Ella la agarró y la arrugó en su puño. «No necesito leer nada tuyo». «Entonces no lo hagas, pero está ahí si cambias de opinión». Saqué otro documento del sobre. Un sobre más pequeño. Blanco. «Y esto», lo puse frente a Javier. «Es información sobre los números de cuenta. Hay 50,000 euros en una cuenta separada. Es vuestra. Podéis acceder a ella a partir del lunes. No es un préstamo, es un regalo. El último que recibiréis de mí». Javier lo agarró, lo abrió, verificó los números. 50,000, murmuró. «No es suficiente. Necesitamos 93. «Entonces buscad los otros 43 en otro lado», dije. «Vended vuestro coche, vuestros muebles. Pedid un préstamo. Haced lo que Elena y yo hicimos durante 30 años. Trabajad por ello». «Esto es increíble». Laura se rió. Una risa amarga sin humor. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, todas las veces que vinimos a visitarte, todas las veces que te incluimos en nuestras vidas». «¿De verdad crees eso?», pregunté suavemente. «¿De verdad crees que venir a pedirme dinero cuenta como visitarme? ¿Que traer a Sofía cuando necesitas niñera cuenta como incluirme?» Ella no respondió. «Laura». Mi voz se suavizó. «Te quiero. Siempre te querré. Eres mi hija. Pero ya no puedo dejar que me uses. Ya no puedo ser solo tu fuente de dinero. Merezco más que eso. Y tú mereces aprender a valerte por ti misma». «Demasiado tarde para lecciones de vida, papá», escupió. «Ya soy adulta.
Ya no puedes educarme. Tienes razón, no puedo. Pero puedo protegerme, y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Laura agarró su bolso. Javier recogió el sobre con la información bancaria. «Vámonos», le dijo a su marido. «No tenemos nada más que hacer aquí». Se dirigió a la puerta. Luego se detuvo. Se giró. «Una última cosa, papá. Sofía, ya no la traeré a visitarte. No quiero que estés cerca de alguien tan tóxico, tan egoísta, tan...» «Cuidadoso con sus palabras, Laura». Interrumpí mi voz tomando un tono que nunca había usado con ella antes. Frío. Firme. Definitivo. Porque ese tipo de amenazas pueden activar la cláusula del testamento. Usar a una niña como arma cuenta como daño deliberado. Ella palideció. «No estoy amenazando. Solo estoy diciendo, estás diciendo que vas a usar a mi nieta para castigarme». Lo cual demuestra exactamente por qué tomé estas decisiones. Nos miramos. Dos extraños que alguna vez fueron padre e hija. «Adiós, papá», dijo finalmente. «Adiós, Laura», y se fueron. Esta vez no corrieron. Caminaron despacio. Recogieron a Sofía del jardín. Escuché a mi nieta preguntar. «Ya nos vamos, no vamos a cenar con el abuelo». «No, cariño, el abuelo está ocupado». «Pero quiero darle un beso». Otro día. La puerta del coche cerrándose. El motor arrancando. El sonido alejándose hasta desaparecer. Me quedé en el comedor. Solo. Rodeado de documentos que representaban el fin de una era y el comienzo de otra. No lloré esta vez. No sentí dolor. Sentí paz. Porque había hecho lo correcto. Lo difícil. Pero lo correcto. Recogí los documentos. Los guardé cuidadosamente en el sobre. Todos excepto uno. La carta que Laura había arrugado y dejado caer en la mesa. La alicé con cuidado. Mis palabras escritas con letra temblorosa pero firme. «Querida Laura, si estás leyendo esto, es porque te has calmado lo suficiente para considerar lo que realmente pasó hoy. No te quito tu herencia por venganza. Te la estructuro por amor. Porque el mejor regalo que puedo darte ahora no es dinero fácil, sino la oportunidad de aprender que el valor de una persona no está en lo que puede dar, sino en lo que es. Tu madre estaría triste por cómo acabamos. Pero también entendería que a veces el amor más fuerte es el que dice no. Te amo. Siempre te amaré. Pero ya no puedo dejar que me uses. Cuando estés lista para tener una relación real conmigo, una basada en respeto mutuo y no en transacciones financieras, mi puerta está abierta. Hasta entonces, cuídate. Cuida a Sofía. Y aprende que la vida no le debe nada a nadie. Tu padre Ricardo». Doblé la carta. La dejé sobre la mesa. Quizás algún día Laura volvería por ella. Quizás no. Pero yo había dado lo que necesitaba decir. Había hecho lo que necesitaba hacer. Y por primera vez en años, Ricardo Álvarez se sentía libre. Libre del peso de las expectativas. Libre de la culpa de nunca dar suficiente. Libre para vivir sus últimos años con dignidad. Y eso decidí mientras apagaba las luces del comedor valía más que cualquier cantidad de dinero. Han pasado 8 meses desde aquella noche. 8 meses desde que Laura salió por esa puerta con Javier y Sofía. 8 meses desde que tomé la decisión más difícil de mi vida. Los primeros días fueron los peores. La casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado vacía. Me levantaba cada mañana esperando escuchar el teléfono. Una llamada. Un mensaje. Algo. Nada llegó. Durante las primeras 2 semanas, revisaba mi móvil constantemente. Cada notificación me hacía saltar. Cada vez que sonaba el timbre, mi corazón se aceleraba pensando que quizás Laura había vuelto, que quizás había leído mi carta, que quizás había entendido, pero no vino. La tercera semana Miguel me llamó desde Argentina. «Papá, vi las transferencias. Vi lo que hiciste con el dinero. Estoy orgulloso de ti». Esas palabras me sostuvieron más de lo que él jamás sabrá. «¿Crees que hice lo correcto?», le pregunté todavía dudando en esos momentos oscuros de la madrugada. «Papá, hiciste lo único que podías hacer. Te protegiste. Eso no es ser egoísta. Eso es ser inteligente». «Pero Sofía estará bien. Los niños son resilientes. Y algún día cuando sea mayor, entenderá que su abuelo no era un hombre débil. Era un hombre con dignidad.
Al mes recibí una carta, no de Laura, del abogado de Laura. Querían impugnar el testamento. Alegaban que yo no estaba en mis cabales cuando lo firmé, que había sido manipulado, que era injusto. El abogado Martínez se rió cuando se lo mostré. Déjalos intentarlo. Tenemos evaluaciones médicas que prueban que estás perfectamente cuerdo. Tenemos testigos. Tenemos todo documentado. No tienen ninguna oportunidad. Y no la tuvieron. El juez revisó el caso y lo desestimó en menos de una semana. El testamento era sólido, inquebrantable, exactamente como lo planeamos. Después de eso, el silencio se volvió permanente. Pero algo extraño pasó. Con cada día que pasaba sin noticias de Laura, me sentía más ligero. Como si un peso que había estado cargando durante años, finalmente se hubiera levantado de mis hombros. Empecé a salir más, a caminar por el parque cerca de casa, a sentarme en el banco donde Elena y yo solíamos alimentar a las palomas. Conocí a otros hombres de mi edad, viudos también, algunos con historias similares. Hijos que solo llamaban cuando necesitaban algo. Familias que se habían roto por dinero. Es más común de lo que crees, me dijo don Alfonso, un hombre de 80 años que había sido notario. Las familias se destruyen por herencias, por propiedades, por dinero que aún ni siquiera existe. Y los que sufren son los mayores que trabajaron toda su vida para darles ese futuro. Sus palabras me consolaron. No estaba solo. No era el único que había tenido que tomar decisiones difíciles. Al tercer mes, empecé a hacer voluntariado en la Fundación de Cáncer, a la que había donado parte de mi dinero. La fundación que llevaba el nombre de Elena. Ayudaba 2 veces por semana. A veces solo organizaba archivos. Otras veces hablaba con familias que estaban pasando por lo que Elena y yo pasamos. Familias asustadas. Familias sin esperanza. Familias que necesitaban a alguien que entendiera. Y descubrí algo. Que dar de verdad, dar sin esperar nada a cambio, dar a extraños que nunca podrían devolverte el favor, era infinitamente más satisfactorio que haber dado durante años a quien solo tomaba y nunca agradecía. Al 4.º mes llamé a Miguel y le dije algo que había estado pensando. Hijo, he actualizado el testamento. La mitad de lo que originalmente iba para Laura, ahora va para ti. Papá, no tienes que... Sí tengo que. Porque te fuiste, sí, pero nunca dejaste de llamar. Nunca dejaste de preguntar cómo estaba. Nunca me pediste dinero. Mereces saber que tu padre no te olvidó. Lloró al teléfono. Mi hijo de 45 años lloró como un niño. Voy a visitarte, papá. En diciembre voy a pasar Navidad contigo. Y lo hizo. Miguel vino en diciembre. Pasamos 2 semanas juntos. Cocinamos las recetas de Elena. Visitamos la tumba de su madre. Hablamos de todo. Del pasado, del presente. De Laura. ¿La extrañas?, me preguntó una noche mientras tomábamos café en la cocina. Extraño a la Laura que era, a mi niña. Pero a la mujer en la que se convirtió, no. A esa no la extraño. ¿Y Sofía? Esa pregunta dolió. Todavía duele. Sofía es lo que más duele. Pero me consuelo pensando que si Laura es capaz de usar a su propia hija como arma contra su padre, entonces Sofía necesita aprender pronto que el amor no es transaccional. Mejor aprenderlo ahora viendo el ejemplo que aprenderlo más tarde de la manera dura. Al 6.º mes algo inesperado pasó. Recibí una visita. Un hombre joven de unos 30 años bien vestido con un maletín de cuero. Don Ricardo Álvarez. Sí, soy el nuevo contador de su hija Laura. Me envía con un mensaje. Mi corazón se aceleró. Laura finalmente había reflexionado. Había leído mi carta. Dígame. Su hija quiere que sepa que ella y su esposo han declarado bancarrota. Han perdido su casa. El negocio está cerrado. Están viviendo con los padres de Javier. Sentí una punzada. No de satisfacción. De tristeza, porque no quería que Laura sufriera. Solo quería que aprendiera. ¿Y por qué?, pregunté. Y ella quiere que sepa que usted tenía razón. Que los 50,000 euros que les dio los usaron para pagar parte de las deudas más urgentes, pero no fue suficiente. Nada hubiera sido suficiente porque el problema no era la cantidad de dinero, era cómo lo manejaban. Laura admitió eso
Sus palabras exactas fueron: dile a mi padre que tenía razón. Dile que lo siento, pero todavía no estoy lista para verlo. El contador se fue, dejándome con esas palabras. Una disculpa, pero no un reencuentro. Era un comienzo. Pequeño, tímido, pero un comienzo. Guardé esas palabras en mi corazón como un tesoro. Ahora, 8 meses después, vivo diferente. Me levanto cada mañana sin el peso de las expectativas, sin preguntarme cuándo será la próxima llamada pidiendo dinero, sin sentir esa ansiedad constante de nunca dar suficiente. Salgo con mis amigos del parque. Vamos a tomar café, a veces al cine. Don Alfonso me enseñó a jugar ajedrez. Don Tomás me invitó a su club de lectura. Tengo una vida, no solo una existencia esperando a que mi familia necesite algo. La casa ya no se siente tan vacía. La llené con nuevas rutinas, nuevos recuerdos, nuevos propósitos. Y aprendí algo fundamental, algo que desearía haber sabido hace años: que el amor no significa dar sin límites, que la familia no es una excusa para el abuso, que respetar a los mayores no significa que los mayores no puedan defenderse. Aprendí que la dignidad no tiene edad, que un hombre de 72 años puede y debe establecer límites, que decir no te hace egoísta, te hace consciente de tu propio valor. Si pudiera hablarle a otros padres, a otros abuelos que están pasando por lo mismo, les diría esto: primero protejan lo que es suyo, no por avaricia, sino por seguridad. Consigan un abogado de confianza, alguien que no esté involucrado con su familia, alguien que pueda darles consejo objetivo. Hagan un testamento claro. Establezcan fideicomisos si es necesario. Pongan por escrito cada préstamo. Documenten todo. Segundo, no tengan miedo de decir no. Sus hijos son adultos. Si tomaron malas decisiones, esas son sus consecuencias que enfrentar. Ustedes ya criaron, ya sacrificaron, ya dieron. No deben dar más allá de lo que pueden permitirse, ni económica ni emocionalmente. Tercero, el amor no se mide en herencias. Se mide en respeto, en llamadas que no piden nada, en visitas que solo quieren compañía, en preguntas sinceras sobre cómo están. Si su familia solo aparece cuando necesita algo, esa no es familia. Es una transacción. Y cuarto, el más importante, ustedes merecen vivir sus últimos años con paz, con dignidad, con la satisfacción de saber que hicieron lo mejor que pudieron. No permitan que nadie, ni siquiera sus propios hijos, les quite eso. He vivido 73 años. He trabajado duro. He amado profundamente. He perdido a la mujer de mi vida. He visto a mis hijos crecer. Y ahora, en lo que sea que me quede de vida, voy a vivirlo para mí. Sin culpa, sin peso, sin expectativas que nunca podré cumplir. Laura puede volver cuando esté lista. La puerta no está cerrada, pero ya no está abierta de par en par esperando que la crucen, sin respetar el umbral. Ahora tiene que tocar. Tiene que pedir permiso. Tiene que entender que su padre no es un recurso. Es una persona, con sentimientos, con límites, con dignidad. Y Sofía. Algún día, cuando sea mayor, espero poder explicarle todo esto. Espero que entienda que su abuelo no la abandonó, que su abuelo tuvo que protegerse, que a veces el amor más fuerte es el que establece fronteras. Por ahora vivo día a día. Disfruto mi café por las mañanas, mis caminatas por las tardes, mis conversaciones con amigos que se convirtieron en la familia que elegí. Y cada noche antes de dormir, miro la foto de Elena en mi mesita de noche. Lo hice, amor, le susurro. Fue difícil, fue doloroso, pero lo hice. Me defendí, como tú hubieras querido que hiciera. Y duermo en paz, porque la dignidad recuperada vale más que cualquier relación forzada. Porque el respeto propio es el único tesoro que nadie puede quitarte. Y porque al final del día, un hombre que vive con integridad duerme mejor que uno que vive complaciendo a quien solo sabe tomar. Esta es mi historia. La historia de Ricardo Álvarez, el jornalero que construyó edificios, el esposo que amó con todo su corazón, el padre que dio todo, y el hombre que finalmente aprendió a decir hasta aquí. Si mi historia te tocó el corazón,
Si ves algo de tu propia vida reflejada en estas palabras, quiero que sepas algo importante: no estás solo. Hay miles de nosotros. Miles de padres, madres, abuelos que han tenido que tomar decisiones difíciles para protegerse de las personas que más aman. Y no está mal. No eres egoísta. No eres cruel. Eres humano. Y los humanos tenemos derecho a defendernos, incluso de nuestra propia familia. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. ¿Has vivido algo similar? ¿Has tenido que poner límites con tu familia? ¿O eres del otro lado alguien que se dio cuenta tarde de que estaba pidiendo demasiado? Cuéntamelo en los comentarios. No para juzgar, sino para crear una comunidad donde los mayores sepan que tienen derecho a decir no, donde podamos apoyarnos, donde podamos compartir nuestras historias sin vergüenza, porque estas historias necesitan ser contadas, para que otros no se sientan solos, para que otros sepan que hay salida, para que otros entiendan que el amor verdadero incluye límites. Comparte esta historia con alguien que lo necesite escuchar, con ese padre que está siendo presionado, con esa abuela que se siente culpable por no dar más, con ese abuelo que piensa que es egoísta por querer proteger lo que trabajó toda su vida para conseguir. Gracias por escucharme. Gracias por darme este espacio para contar mi verdad. Gracias por recordarme con tu atención que mi historia importa. Y recuerda, la vida es tuya. Tu dinero es tuyo. Tu casa es tuya. Y tu dignidad es inquebrantable. No dejes que nadie te diga lo contrario. Un abrazo fuerte desde mi casa, la casa que Elena y yo construimos, la casa que ahora protejo, la casa donde finalmente encontré paz. Ricardo Álvarez, 73 años aquí en mi comedor con mi café, con mis recuerdos y con mi dignidad intacta. Hasta pronto.